Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, casi para finalizar este ciclo de conferencias. Esta es la penúltima, que más que conferencia va a ser una especie de conversatorio con 4 personas que han colaborado en el instituto o que colaboran actualmente en el instituto, pero que no son investigadores de base. A lo largo de estas conferencias se ha visto mucho el papel que tienen los contratados, ya que el instituto a lo largo de su historia ha carecido de muchos investigadores, pero no se abren nuevas plazas, es parte del problema con el que nos enfrentamos. Y bueno, en esta ocasión queremos, que gente que ha trabajado de esta manera dé su testimonio, diga qué es lo que ha hecho, cómo han sido sus circunstancias de trabajo. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del sindicato. Detrás del escudo morado está Daniel Ruiz Cancino, nuestro secretario de organización del actual comité ejecutivo, y nos acompañan 4 compañeros que han trabajado en diferentes áreas dentro del instituto, la mayoría de ellos, también en el centro del país como en otras ciudades, y ellos son Elian Elizabeth Orozco Ríos. Bienvenida, Elian. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración del Occidente. De 2009 a 2012 colaboró de manera intermitente en el INA y en el Centro de Estudios Mesoamericanos de la Universidad de Guadalajara, restaurando cerámica prehispánica. Fue encargada del Departamento de Registro Arqueológico e Histórico del INA en Jalisco de 2014 a 2017, y en 2018 y 2019 formó parte del equipo de investigación del proyecto de sistematización, catalogación y optimización del acervo arqueológico del Museo Regional de Guadalajara. Actualmente es maestra de tiempo completo en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, en el seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete. Nos acompaña también Fabiola Sevilla Hernández. Bienvenida, Fabiola. Ella es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología y Historia y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Insurgentes. Es maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco, especialista en estudios de género por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Guadalajara y doctorante en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente investiga sobre los rituales y lazos sociales entre las mujeres zapotecas del Istmo de Tehuantepec que han migrado al área metropolitana de Guadalajara desde una perspectiva feminista. Ha trabajado en la difusión de la diversidad cultural de México a través de talleres sobre los pueblos indígenas, ha sido gestora y promotora cultural del arte y literatura indígena, fue coordinadora de enlace en la subdirección de radiodifusoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, en donde creó la Red Mira, Red de Mujeres Indigenistas Radiales. En 2008 coordinó la serie de letras indígenas contemporáneas publicado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 2012 colaboró en la CONAFOR como salvaguarda social en el proyecto de bosques y cambio climático. A partir de 2013 sus investigaciones se han centrado en profundizar a las mujeres zapotecas del Istmo que radican en Zapopan. Fue coordinadora académica del ciclo de conferencias Mujeres en la Historia de Jalisco. Es integrante de la Red Ciencia y Tecnología de Género y la Red del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho y del Seminario de Redes Femeninas en la Historia de Jalisco. Cuenta con diversas publicaciones, la más reciente de ellas, el capítulo La Red de Paisanaje de Mujeres Blaseñas del Istmo de Tehuantepec en el área metropolitana de Guadalajara, en el libro Redes Femeninas en la Historia y la Actualidad. Bienvenida, Fabiola. Daniela Rodríguez Obregón, bienvenida también, es egresada también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la licenciatura en Arqueología. Sus trabajos se enfocan principalmente en el estudio de los objetos elaborados en concha.
Ha presentado sus resultados en diferentes congresos nacionales e internacionales. Cuenta con publicaciones de artículos en revistas de corte académico y libros abordando temas como la identificación taxonómica, manufactura, comercio, la catalogación y el simbolismo de los artefactos realizados en moluscos para las sociedades prehispánicas y coloniales. Esto la ha llevado a impartir talleres sobre la metodología de análisis para nuestros materiales, para estos materiales en diferentes centros de trabajo del INAH. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación en Michoacán, Durango, Sinaloa y Sonora, y actualmente es miembro del taller de concha inserto en el proyecto Técnicas de Manufactura de los Objetos de Concha del México Prehispánico, a cargo del doctor Adrián Velázquez, en el Museo del Templo Mayor. Es responsable de la conservación y resguardo de los bienes históricos en el proyecto La Cripta de Hueypoxtla, riqueza patrimonial invaluable, sepulturas bajo la parroquia de San Bartolomé, un estudio interdisciplinario en el municipio del mismo nombre, localizado en el Estado de México. En los últimos años ha trabajado, dirigido y supervisado distintos proyectos de salvamento arqueológico en diferentes partes del noreste de México y el Altiplano Central. Actualmente coordina el proyecto San Jerónimo 46, llevado a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y el compañero que nos acompaña es Gerardo Taber. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se ha especializado en el estudio de las culturas del antiguo Medio Oriente y el Mediterráneo. Realizó trabajo de prospección en el sur de Quintana Roo y excavaciones en el proyecto Templo Mayor. Se desempeñó como profesor en la ENA, en CRIM, Universidad Pontificia de México, y también ha impartido numerosas conferencias y cursos sobre arte, religión, el sistema de escritura del Egipto faraónico, así como de la historia general e historia de los museos en México. Fungió como investigador y curador de exposiciones de diversas partes del mundo en diferentes instituciones. También ha participado en varios encuentros académicos, ha formado parte del comité organizador del primero, segundo y tercer encuentros internacionales de gramatología y los sistemas de escritura mesoamericanos de la UNAM, ha presentado ponencias en encuentros internacionales y publicado en revistas especializadas. Actualmente se desempeña como investigador en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en el área de investigación y curaduría del Egipto faraónico y el Mediterráneo antiguo, y se encuentra trabajando en el proyecto Kemet en Anáhuac, el Egipto faraónico en México, que busca analizar y contextualizar las obras egipcias y sus influencias en la cultura mexicana a través del tiempo. Asimismo, se encuentra cursando la maestría en estudios y prácticas museales en la INCRIM. Como podemos ver, son dos compañeras que actualmente ya no forman parte del grupo de académicos del INAH y dos que actualmente están participando, de manera que podremos tener una visión de cuáles son las condiciones de los investigadores contratados en este sentido. Y bueno, vamos a hacer 3 rondas y en esta primera yo les pediría si nos pueden comentar sus reflexiones respecto a cómo entraron ustedes al INAH, qué requisitos se les pidieron para entrar, si hicieron examen de oposición cerrado o no, y en qué proyecto o proyectos han participado. Tenemos 3 meses, 3 minutos para cada uno de ustedes, y si quieren, pues empezamos con Elian y te damos la palabra, Elian. Muchas gracias. Bueno, yo comencé en el trabajo de restauración cuando era estudiante dentro de un proyecto y hacíamos trabajo de restauración después de las clases, y aquí fue donde yo empecé a poder involucrarme un poco en lo que era el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y para que posteriormente eso me llevara al cargo de la sección de registro. En la sección de registro yo tenía ya mi contrato, me era cada 6 meses cuando yo comencé en el 2014.
Entonces, o sea, esta sección de registro, yo sabía que era de las pocas o casi la única que quedaba como viva en el INA, ¿no? Estaba en la de la Ciudad de México. Entonces, sí había bastante trabajo y era, pues, yo integraba la sección de registro. Entonces tomaba todo, ¿no? Las fotografías, hacía los registros. Fue un poco desafiante en el sentido de que no tenía información de cómo funcionaba esta sección de registro. Entonces sí fue una tarea de irme a los organigramas, a los manuales y empezar a entender cómo funcionaba el INA, cómo funcionaban las legislaciones y cómo funcionaba en realidad como todos los protocolos, hasta incluso donde yo como este tipo de contrato estaba situada en las funciones, ¿no? Del instituto. Y fue un trabajo muy gratificante para mí. Aprendí, conocí un montón de obras, de situaciones no tan buenas y muy buenas, con los coleccionistas o con los poseedores o los custodios más bien de las obras. O sea, este contrato que era cada 6 meses, ya en el 2017 fue cada 3 meses. Entonces ahí también ya como que no tuve otra oportunidad de trabajo y pues me salí también de ahí, ¿no? En la sección de registro fue una experiencia muy, muy gratificante porque justo también mi proyecto de titulación lo empecé a desarrollar con base en lo que yo estuve pasando ahí en la sección de registro, y es sobre el diseño de una base de datos para la Pinacoteca del Museo Regional de Guadalajara, vinculada hacia la investigación. No tanto de control, como lo hace el Sistema Único de Registro o el inventario, sino más bien proponiendo ciertos ítems que más bien dan pauta para hacer investigaciones posteriores. Entonces, que es parte de la conservación de los acervos en el INA, ¿no? Entonces, me parecía que era fundamental y también me hizo entender que la documentación en sí misma es el primer paso para la conservación, y de verdad el estatus en el que se encontraban la documentación tanto en el Museo Regional como en las colecciones particulares, no, era muy, ¿qué palabra? O sea, era muy desafiante porque se tenía que rehacer muchas de las cosas que estaban mal inventariadas, estaban mal capturadas, estaban como, pues sí, faltaba una actualización. Entonces también esto me llevaba a mí a poder hacer una reflexión sobre cómo se puede custodiar y cómo se puede estudiar algo que no está bien identificado en primera instancia, ¿no? O sea, desde la base ahí yo pude identificar un problema que a mí me llevó a hacer otro tipo de apuestas en la parte de la documentación. Entonces, pues sí, yo tenía muchas iniciativas para hacer, ya más vinculados hacia el desarrollo de la documentación, pero tampoco había mucho la oportunidad porque en la sección de registro pues yo tenía que hacer todavía esta labor de estar registrando, ¿no? Entonces esa también fue una de las causas donde yo no veía como hacia dónde más llevar este conocimiento que pude adquirir en esos 3 años. Y afortunadamente en el 2018 entro a un proyecto con Daniel Ruiz, para hacer una revisión del acervo arqueológico. Y pues sí yo creo que es una de las tareas que todavía primarias y fundamentales que todavía están puestas sobre la mesa para que se sigan desarrollando, pero justo es cotejar como estos inventarios con la obra en museo. Y esa fue una de los proyectos que más me ha gustado porque también te metes a conocer en primera instancia todo lo que nadie ve, ¿no? Y te das cuenta también de todo lo que existe y de todo ese como material que está ahí, que debería de estar expuesto para que el mundo
bueno, estoy exagerando en el mundo, pero muchos investigadores pudieran acercarse y hacer investigaciones sobre el acervo que está resguardado y que al no estar propiamente puesto sobre un inventario actualizado, no hay un acceso a ese material. Entonces, una de las reflexiones y que sigo yo teniendo como muy presente, más en estos años que me he dedicado a la documentación en museos, pues es esa, ¿no? Como la falta y todas las ventajas que tiene tener una base de datos actualizada con información también de calidad para poder dar ese primer punto de partida hacia la investigación de los acervos. Entonces, creo que es un punto clave y sustantivo de que se tiene que seguir trabajando. Muchas gracias, Elian, por tus comentarios respecto a tu trabajo. Ya haremos una vuelta luego de más reflexión. Le damos la palabra en este momento a Daniela para de registro nos pasamos a arqueología y seguir con arqueología. Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, ¿cómo empecé yo? Desde la carrera, mis prácticas de campo las empezamos a encaminar muchísimo a lo que es el norte de México. No nos fuimos a Coahuila, a Baja California, Nayarit, Sinaloa, todo eso lo estuvimos nosotros dentro de las materias que metí yo en mi currícula. Y de ahí nació pues, mi gusto y mi deseo por el norte, ¿no? Saliendo de la carrera, pues tuve la oportunidad de trabajar en Sinaloa, un proyecto auspiciado por CONACYT, a cargo del doctor John Carpenter, y de ahí pues salió mi tesis de licenciatura, con todo el material de concha que se recuperó de 16 sitios arqueológicos en el norte de Sinaloa, ¿no? De ahí también fue que llegó como el gusto por esta materia prima y por pues todo lo que implica esta industria, ¿no? Dentro de la arqueología y el consumo humano, ¿no? Posteriormente estuve trabajando en Sonora. Algo que creo que vale la pena mencionar, ya que preguntaban que si hay como examen de posición o algo, no. Las veces que he solicitado trabajar en Sonora, pues mandas tu currículum, ¿no? O tu carta de pasante, o tu carta, en aquel entonces pues yo era pasante, pero en respecto de Sonora, la mayoría siempre piden una carta motivo de por qué quieres trabajar allá, ¿no? Para la gente que está allá, los investigadores, siempre es muy importante que los chicos que nos vamos a participar en sus proyectos tengan un interés claro y de la arqueología del noroeste, ¿no? Porque, pues vaya, no es lo mismo que estar en el centro o en zona maya, en la que aparecen grandes cosas, ¿no? Sí, la arqueología ya es como muy de detalles, ¿no? De muchos detalles pequeños que no se nos tienen que ir de la vista, y para esa región sí es importante que te gusten, ¿no? Entonces, de entrada yo ya el gusto lo tenía, todo lo que es el noroeste a mí siempre me ha gustado mucho. Entonces, continué allá en proyectos también para el doctor John Carpenter, para la doctora Guadalupe Sánchez. Estuve 3 años en un proyecto también auspiciado por la Universidad Estatal de Arizona, en la que igual también estuve haciendo análisis de todo el material de concha que salía de los entierros que se estuvieron excavando en ese proyecto, un proyecto de 8 años, que también estuve yo ahí participando. También analicé colecciones de Zaguaripa, en la región central, norte centro de Sonora, y también estuve hacia el sur, en la región de Tastiota, que también es la región de costa central, y participé también en el proyecto de colecciones arqueológicas que lleva a la fecha el arqueólogo Júpiter Martínez, en los que ellos están buscando hacer un registro total de los diferentes museos de sitio y comunidades que hay en Sonora, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto, pues la Universidad de Sonora tiene un museo en el que pues hubo como este enlace por medio de la arqueóloga Adriana Hinojo, otra compañera y otra colega en Sonora, que me permitió acceder a toda la colección de los objetos de concha que tienen en la universidad, ¿no? Entonces también eso fue una experiencia muy grata porque fue ver muchísimo material, analizarlo,
Para eso tuve que también incluso compartir yo lo que es la metodología del análisis, la identificación taxonómica, las formas de manufactura, cómo se vio el movimiento de comercio y la distribución que hay de ese material allá, entre las diferentes culturas, y a raíz de eso, bueno, se pudo apenas a principios de este año publicar un libro, ¿no? Con todas las colecciones del museo, que no nada más concha, también involucra cerámica, lítica tallada, lítica pulida, digo, fue un trabajo muy bonito, ¿no? Ahora terminando yo el trabajo allá, ya por cuestiones personales, pues decido ya quedarme en Ciudad de México, y ya es que aquí he tenido la oportunidad ya como titulada de que me den la opción de coordinar y dirigir proyectos, y que han sido principalmente de salvamento arqueológico, ¿no? Para empresas privadas y para, por ejemplo, para lo que es ahora los parques solares. Estuvimos trabajando en Huaypoxtla y ahorita en la Ciudad de México pues estamos también terminamos hace poco de hacer un salvamento en el centro histórico, como lo mencionaron, y dado que por esta experiencia que generé en el Estado de México, pues fue que me invitaron a trabajar por parte del laboratorio osteológico de la Escuela Nacional de Antropología, a ser responsable de los bienes históricos que portan los individuos que se encuentran en la cripta de esta parroquia de San Bartolomé, ¿no? Y pues es como a grandes rasgos en lo que he participado yo, ¿no? Toda mi carrera profesional en la arqueología. Muchas gracias, Daniela. Y prácticamente toda en el INA, ¿no? O sea, ha sido tu carrera y Sí. luchándote por estar ahí. Bueno, Fabiola, pues tú qué nos dices de cómo te ha ido con el área de la antropología. Sí, bueno, pues también agradezco la invitación a este foro. Me parece que es muy importante hablar de lo no dicho, ¿no? De todas estas cuestiones que suceden en las instituciones, pero que de pronto no tenemos la oportunidad de conversarlas, ¿no? Y mucho menos desde esta interdisciplina, ¿no? Lo cual me parece bastante enriquecedor al escuchar, pues, hasta ahora las experiencias de Elian Orozco y de Daniela Rodríguez, que están en diferentes puntos, ¿no? También del país, eso también me parece muy, muy valioso. Y bueno, pues mi acercamiento con el INA e interacción con el INA ha sido en diferentes momentos, ¿no? O sea, yo comencé a trabajar como servidora pública para el Instituto Nacional Indigenista en el 2000, y bueno, del 2000 al 2019 he estado obviamente en interacción de alguna u otra manera con el INA, ¿no? Ya sea por trabajo interinstitucional, en colaboraciones interinstitucionales, pero también como estudiante, ¿no? De la Escuela Nacional de Antropología desde el 2005, ¿no? A la fecha. Entonces, bueno, esto también me ha llevado a relacionarme con diferentes espacios institucionales y académicos que tiene el INA, como participando en seminarios, ¿no? En la conformación de talleres y también, pues, finalmente en el 2017 al 2019, pues tuve la gran oportunidad de colaborar en el equipo con María Elisa Velázquez en el área de difusión, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante estar en esta área porque finalmente, pues el INA es muy grande y el INA contiene muchas reglas, muchas normas, muchas formas, muchas prácticas laborales que de pronto como contratados o contratadas desconocemos, pero que con el paso del tiempo pues nos vamos empapando desde una circunstancia desde fuera, ¿no? Porque de pronto yo en ese sentido había como una constante vigilancia o un deber ser como contratada, en el sentido de que si yo estaba haciendo difusión y esta difusión no recaía dentro de las normas derivadas del INA, pues había que frenar un poco los procesos de difusión y divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, obviamente, pues en ese sentido, hay estructuralmente, ¿no? Áreas que se dedican pues a dar control de las evidencias de la divulgación, ¿no? Que me parece que está bien porque de alguna manera se homogeniza la forma visual
digital y de comunicación del INAH, ¿no? Eso lo hace más homogéneo y me parece bien. O sea, no es que haya estado en contra, sino que estos procesos a veces limitaban o muchos de los eventos que luego se organizaban pues eran programados con poco tiempo, ¿no? Y esto también era derivado a la falta de presupuesto. Entonces, había que estar concatenando las diferentes circunstancias entre lo que protocolariamente se pide para hacer divulgación de la antropología y el presupuesto y las actividades de los académicos, ¿no? Entonces, me parece que son estas tres cuestiones las que yo pues viví, ¿no? En este periodo. Ahora bien, en el contexto político que se estaba viviendo desde el 2017 al 2019, que tuve yo la oportunidad de trabajar en la Coordinación Nacional de Antropología, pues es importante mencionar la cuestión de la transición de política, ¿no? Del presidente, ¿no? De tener un partido político a otro. Entonces, eso también hizo que los presupuestos comenzaran todavía a estar un poco más resguardados o austeros, ¿no? En ese sentido, a mí me tocó vivir, por ejemplo, el proceso de que me bajaron el sueldo, ¿no? Que yo tenía uno, pero como había entrado, tenía poco tiempo, pues entonces a mí me podían como reducir el salario. No fue mucho, fue una circunstancia que se tomó colectivamente en el sentido de que no queríamos afectar el trabajo de nadie, todos necesitamos empleo y entonces todos decidimos como apoyar en ese sentido para que no se despidiera a nadie. Y entonces la otra forma de resistencia, ¿no? Para dar continuidad a nuestros trabajos, pues era evidentemente enfrentar esta reducción mínima del salario, ¿no? Colectivamente como coordinación. Otra problemática en la que estuve enfrentando como jefa de difusión y que tuvo que ser como un apagafuegos, ¿no? De pronto para todo el INAH fue la problemática del 19 de septiembre del 2017, que eso hizo que también las mismas prácticas internas de cómo se había estado restaurando, revisando edificios de diferentes siglos y que tuvieron problemáticas, bueno, había que hacer unos nuevos protocolos para la atención de estas problemáticas, ¿no? Y bueno, pues ahí también el presupuesto se vio pues tuvo que haber cambios, ¿no? Para atender este bomberazo, como le dicen, ¿no? Y bueno, y en aspectos de divulgación, pues había que informar a toda la comunidad desde culturalmente y adecuadamente, ¿no? Informar a toda la sociedad de lo que está sucediendo y de que las restauraciones, pues como el IAN pues tiene más conocimiento de cuánto tiempo lleva restaurar un edificio y cuántas personas se necesitan, pues con esta cuestión del recorte presupuestal y recorte de personal, pues evidentemente ahí se veía como un cuello de botella, ¿no? Para el desarrollo del trabajo. Entonces me parece a mí que el INAH sí es un gran espacio para crecer profesionalmente, digamos, conocer las diferentes áreas, para interactuar, para profesionalizarse, pero a la vez también hay que estar en una resistencia constante, ¿no? Respecto a todas la diversidad de problemáticas que se dan y que son de escalas, ¿no? O sea, que son globales, que son locales y que en este caso pues estamos hablando ya más centralizado, ¿no? En la problemática. Muchas gracias, Fabiola. Le damos la palabra a Gerardo Taber para que nos hable desde la Ciudad de México y desde una institución que luego se cuestiona, aunque ya Ale Gómez Colorado nos dio aquí una conferencia de la importancia de esta institución, ya que se refiere al Museo de las Culturas del Mundo. Se resguarda un tipo de patrimonio que, si bien tiene relación con cualquier otro tipo de patrimonio, es algo que fundamentalmente no se ha generado en México. Gerardo, adelante. Sí, gracias. Bueno, qué bueno que mencionas esto porque, bueno, sí, nosotros, yo siempre decimos de broma en el museo,
somos la tía exótica, ¿no? O sea, somos el museo, la tía exótica de la familia, porque pues justamente somos un museo que no está dedicado a las culturas mesoamericanas o el periodo virreinal o el México contemporáneo, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos patrimonio muy interesante. El museo, ya lo habrá dicho mi compañera y directora ahora Alejandra, contamos con más de 17,000 obras, ¿no? De todas partes del mundo, ¿no? Entonces, pues imagínense también la responsabilidad que tenemos, no es nada desdeñable. Y siempre decimos que es el museo de antropología, ¿no? Porque nos permite ver la otredad, ver al otro, ¿no? Nos permite ver las obras, conocer la cultura de otros lugares del mundo, de otras culturas, y entonces nos permite hacer una reflexión antropológica. Yo como entré, y justamente hace poco que tuve que llenar unas cosas de los informes, estos horribles que hacemos del PATI, del POA y esas cosas, pues me di cuenta que ya tengo más de 10 años trabajando en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y pues en el INA creo que ya tengo más de 15 o 16 años, ¿no? ¿Yo cómo empecé? Pues yo empecé porque yo estaba, pues como mis compañeras, trabajando en arqueología. Yo estaba trabajando en primero Zona Maya, sur de Quintana Roo, luego tuve la fortuna de estar ahí en Templo Mayor, y yo estaba excavando en Templo Mayor, ahí en una de las etapas constructivas con Leonardo, y fue cuando llegó la exposición de Faraón, que era todo este programa de exposiciones internacionales de grandes civilizaciones. Y entonces, como yo desde estudiante siempre me ha gustado la cultura de Egipto, siempre me ha gustado otras cosas, ya hasta había publicado algunas cositas en la ENA, bueno, pues me dicen, oye, ¿tú qué sabes de Egipto? Pues a ver si les puedes ayudar, ¿no? Entonces, literalmente fui a la Coordinación Nacional de Museos. Yo entré al INA por la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, y más bien, ¿cuál fue la idea, no? Pues ellos me dijeron, no, pues necesitamos que seas asesor, que nos digas si estamos haciendo bien, las cédulas cómo van a estar, cómo va a ser esta cosa. Y bueno, pues básicamente me llamaron, me jalaron para eso, porque bueno, sí, también eso es una cosa que hay que reflexionarlo. Pues nuestras escuelas, ¿no? Yo soy de la ENA y otros lados, pues enseñan mucho, enseñan muy bien, tenemos muy buenos niveles, pero no nos enseñan acerca de otras culturas, no nos enseñan a tener una visión más holística, una visión más general. Entonces, bueno, pues yo, gracias a este interés que siempre tuve por la cultura de Egipto y otras, pues bueno, me estuvieron llamando y llamando y llamando. Esa fue una muy buena racha, que tenían exposiciones internacionales a cada rato, ¿no? Fue la de Persia, Fragmentos del Paraíso, la de Faraón, la de Pompeya y una villa romana, ¿no? Todas con obras originales de los museos de Terán, de Herculano, de Pompeya. Y bueno, pues tuve la fortuna de estar de primera mano, pues viendo todas estas piezas y haciendo la curaduría e investigación. Entonces, pues sí, digamos que en ese sentido, hasta mis compañeros me dicen, ya soy arqueólogo de tacón, o sea, ya me dedico más a la parte de, no tanto de campo, sino ya más de, digamos, de divulgación, de difusión. Pero bueno, aquí lo interesante, digo, en la parte contractual, pues sí, ¿cuál es la manera, no? Pues te llaman primero como casi como proveedor, ¿no? O sea, yo tuve que incluso entregar una fianza. O sea, ahorita esto que dicen, no, es que las fianzas, pues eso no es nada nuevo, chicos, ¿eh? O sea, yo como entraba para que me pudieran pagar el trabajo de curaduría y de investigación, pues no, tenía que hacer un contrato como de proveedor, y entonces tenía que hacer una fianza, y es horrible. O sea, eso que estamos platicando todos, pues es un montón de cosas contractuales que evidentemente uno no sabe, no estás preparado, pues uno está estudiando otro tipo de cosas, y que sí, que la fianza, que si la aval, que no sé qué, que si el SAT, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que ir así, haciéndolo, ¿no? Y bueno, pues ya por fortuna, gracias a terminando todos estos proyectos, estas exposiciones, el antropólogo Leonel Durán, que era director del Museo de las Culturas en ese momento, ya tiene más de 10 años, ¿no? Me habló y me dijo, oye, pues es que vamos a empezar el proceso de reestructuración del museo, y pues obviamente quien sabe de Egipto, quien sabe de todo esto, pues eres tú, entonces vente para acá, ¿no? Y bueno, pues básicamente he estado contratado, primero creo que entré como asistente de enlace o no sé qué cosa, ¿no? O sea, una cosa ahí totalmente burocrática, administrativa. Y incluso ahorita en la actualidad estoy, digamos, contractualmente, yo soy, se supone que jefe de departamento, pero pues en realidad no hay una cosa que diga
pues es que él es investigador, él es curador, es todo lo demás, ¿no? Entonces, como tal, exámenes de oposición, he participado ya varias veces por concursos de plaza, ¿no? Las plazas que varias compañeras del museo, bueno, pues han fallecido y bueno, pues se tarda añísimos en abrir la plaza y bueno, cuando se concursa he participado, no me he quedado, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay que seguir esperando, pero pues ahora también el problema es que las plazas no se abren, las plazas no se concursan, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Entonces, en mi caso, pues digo, yo llevo ya más de 10 años, me ha dado la oportunidad también este trabajo de museo, pues de irlo a presentar, ¿no? Irlo a presentar a varias partes del mundo, incluso en el mundo de la egiptología, lo fui a presentar al Congreso Internacional de Egiptólogos, que se hace cada 4 años, son así como las Olimpiadas, en el Cairo, fue en el Cairo, y bueno, pues la comunidad académica internacional dice, wow, es que tienen piezas originales egipcias en México, qué bueno que están haciendo el museo y todas las cosas, ¿no? Y sí, no, pues hasta me dijeron de dirección general, no, pues mire, lo felicitamos, qué bueno, guau, 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 pero pues ahí échale ganas, ¿no? O sea, obviamente pues me lo tuve que pagar yo el viaje, me tuve que pagar todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues es interesante porque, bueno, pues digo, ahí sí en ese sentido, el Museo de las Culturas y todos los museos del INAH y todo el INAH, ¿no? La investigación que hacemos sí tiene un gran alcance, tiene un gran potencial, pero bueno, pues también se queda uno pensando, bueno, pero pues la gente que lo hacemos posible, ¿no? O sea, pues somos de muchos y sí, pues no, las condiciones no son iguales para todos, las condiciones sí son muy diametralmente opuestas, pero bueno, pues también creo que personas que estamos comprometidas con el patrimonio, personas que estamos comprometidos con la cultura, pues a veces no nos importa, ¿no? No nos importa tanto, el chiste es, lo que queremos es trabajar, lo que queremos es difundir, lo que queremos es que se sepa lo que se está haciendo, y bueno, como pues creo que a veces no abusan a veces de la nobleza de eso, porque pues a veces las condiciones no necesariamente son las mejores, digo, se agradece que igual que ahora con lo del COVID y deja el COVID, lo del recorte presupuestal, ¿no? Pues también hubo siempre es como tener la espada de Damocles, ¿no? Encima, ¿no? O sea, es así como que no sabes qué va a pasar, no sabes si te vas a quedar sin trabajo, si no va a haber contratos. Hubo una época, recuerdo, ya tiene un par de años, que firmábamos contrato cada mes, o sea, entonces era así, mes trabajado, mes pagado, ¿no? Y bueno, ¿qué tengo? Pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues así se trabaja, pero creo que sí debemos de pensar que hay un gran desbalance en muchas ocasiones entre el trabajo académico, el trabajo que digamos que impacta en la sociedad, ¿no? Y la parte laboral, ¿no? Que a veces dice uno, bueno, pues la parte laboral, a veces el administrador o a veces el mensajero tiene mayores beneficios que uno que trabaja y que se hizo toda cosa, digo, entonces la idea es llegar a una equidad y a una cosa, digamos, en que todos los que trabajamos en el INAH, pues obviamente todos dependemos de todos nos ayudamos de todos, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Es un trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, uno no puede nada más tener su torre de marfil y, yo hago esto y ya, ¿no? No, dependemos de todos y todos nos ayudamos y es muy bonito cuando todos los compañeros, ¿no? Inclusive que no hayan estudiado nuestras cosas y todo, se interesan, ¿no? Y entonces hay una sinergia y una retroalimentación bien interesante, ¿no? Y eso obviamente, pues también impacta, ¿no? En el público, en museos asistentes, el público que va a una zona arqueológica o el público que está, digamos, interesado, investigando, regresando, pues entonces hay que serlo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es muy interesante tener este tipo de charlas. Y bueno, perdón, no lo dije al principio, pero agradezco mucho también la invitación, pues para charlar de estos temas. Muchas gracias a los 4 por esta primera ronda. Me parece que se ha puesto de manifiesto algunas cosas que, si bien han salido de los investigadores titulares, lo han hecho mucho más claro a algunos de ustedes. Resalto, por ejemplo, el asunto que además tiene repercusiones en las labores asignadas al INAH. Resalto el asunto de la importancia que mencionaba Elian de las bases de datos y del registro de colecciones y de todo esto, y que esto es ahora sí que como un bomberazo para la labor del INAH, porque debido pues a la escasez de recursos por un lado y a la escasez de contrataciones fundamentalmente,
pues luego la investigación no se puede hacer. Entonces es importante que de menos lo que nos vamos encontrando vaya quedando registrado en bases de datos, en catálogos, en lo que sea. Entonces, y pues es una labor que si bien algunos investigadores del INAH lo hacen, también es una labor que se ha asignado mucho a las personas que están contratadas específicamente o mayormente en el área de arqueología. Me parece también importante rescatar que salvo Elian, pero que también, digamos, terminó su carrera ahí en el museo con su tesis y todo lo demás, han sido personas que se han formado en el INAH, todos ustedes, que el INAH debería de retroalimentarse, de enriquecerse con la gente que forma, que ya conoce más o menos la institución, y pues que no se abren las plazas. O sea, lo que comentaba ahorita el último Gerardo acerca de las plazas, pues es algo grave porque se ha visto la necesidad de incrementar las plazas de investigación más allá de las que ya están otorgadas por la Secretaría de Hacienda, pero la burocracia y centralización del INAH ha impedido no nada más pedir nuevas, sino que las que se han quedado vacantes se llenen. En el caso de Jalisco, sé que existen alrededor de 10 plazas que no se han, ahorita se están concursando 3, pero sé que hay otras tantas que no se han concursado, entre ellas la mía, y que no, pues no se agilizan, a pesar de que ya son plazas que están otorgadas por Hacienda. No es algo que se esté pidiendo como nuevo. Y bueno, hay muchas otras cosas de las que han hablado. Me parece importante lo que decía Fabiola en el sentido de que se vive en una resistencia, ¿no? O sea, después de que te forman para hacer una determinada cosa, de que estás haciendo un trabajo de difusión, de divulgación, que es una de las cosas que tiene que hacer el INAH para ser consciente a todo mundo de la importancia del patrimonio y de su cuidado, pues lejos de apoyar esto, hay que estar resistiendo y cómo Daniela también nos puede dar fe de cómo se han organizado a fin de cuentas para poder trabajar. No están pidiendo permiso, están respondiendo a un deber que como institución tiene el INAH y que el INAH como institución y fundamentalmente desde el área de las autoridades pues no están respondiendo a estas necesidades. Sé que lo que comentaba Gerardo no es únicamente del INAH, es de la Administración Federal en general, esto de que estén pidiendo las fianzas y las formas en que los están contratando, pero es una cuestión totalmente grave, o sea, cómo ahora quien quiere defender la cultura que que hemos creado todos los mexicanos, tienen que pagar para poder trabajar en eso. No sé si a lo mejor nos pudieran después explicar un poquito, porque creo que ni el público en general que pueda ver esto, ni los mismos colegas investigadores del INAH queda claro qué es esto de cuando les piden las fianzas. Sí les pediría en todo caso a Daniela y a Gerardo, que creo que son a los que les ha tocado más, no sé si a Ileana y a Fabiola, pero creo que a Daniela y a Gerardo son a los que les ha tocado más esto de que, estas nuevas características que para la contratación que están poniendo. Entonces, en ese sentido, me gustaría dar una segunda vuelta en donde ustedes comparen las condiciones de trabajo que tuvieron o que tienen con los investigadores de base, el sueldo, las prestaciones, el trato que se les da por parte de las autoridades, como, o sea, un poco la comparación entre ustedes y un investigador de base. Empezamos en esta ocasión con Gerardo, vamos a empezar ahora con el hombre. Ok, bueno, gracias. Uy, ríspido la pregunta. Bueno, pues yo voy a decir, a nivel tal vez personal, ¿no? De compañeros, bueno, en mi caso particular, en el museo nos llevamos todos muy bien, nos conocemos todos muy bien, entonces a nivel, digamos, personal entre nosotros no hay distinción, ¿no? Inclusive, ojo, yo no soy el único que estoy en esto, digo, yo soy el más chavo de ahí del museo, pero muchas investigadoras, Silvia Seligson, Rafaela Arcedrachi y varias de las que están ahí, Silvia ya lleva más de 30 años y no tiene plaza, ¿no? También, ¿no? Entonces ha estado también de esta manera. Entonces, pero sí el problema sí creo que es de administración. O sea, ¿por qué?
porque pues quieran o no, pues sí, nos ven como investigadores de segunda o de tercera, ¿no? O sea, fácilmente desechables, fácilmente amedrentables, ¿no? Entonces, no digo que todos, obviamente no, muchas veces no es tanto ni siquiera con los directivos, pero bueno, les cuento muy rápido, hace el par de años, no recuerdo cuándo, ¿no? Cuando tuvimos de director al Alfonso de María Campos, ¿no? Al embajador, el emperador, bueno, pues lo tomó como proyecto personal lo de que el museo, lo iba a decir, el museo tiene que estar listo, se tiene que inaugurar para que venga Calderón y lo inaugure y yo quede bien, ¿no? O sea, esa era su única cosa, ¿no? Y básicamente nos estaba, así llegaba literal a tronarnos los dedos y a gritarnos, ¿no? Que ya, que hagamos, ¿no? Y llegó insultando, llegó diciendo cosas, yo le dije, ya estaba hasta el gorro, tenía unos chicos de servicio social, y si le dije, oiga señor, pues es que usted no puede tratarnos así, o sea, no puede tratar a las personas así, déspota, ignorante y todo, ¿no? Y sí le dije, pues perdón, le dije, pues es un estúpido, ¿no? Le dije en su casa, es que señor, usted es un estúpido y no se da cuenta de todas las estupideces que hace y toda la bola de ¿cómo se llama? De lamebotas que tiene usted atrás, ¿no? Pues evidentemente, ¿qué creen que pasó? Pues me corrieron a los 2 días. Uy, que se terminó tu contrato, ¿no? O sea, así como que se terminó tu contrato misteriosamente, ¿no? Cosa que no hubiera pasado, evidentemente, si hubiera tenido base. Digo, porque yo le expresé, así como el señor expresaba su punto de vista, pues yo le expresé mi punto de vista, ¿no? O sea, ahí. Entonces, y bueno, me enteré, digo, en este medio nos conocemos todos, pues que estuvieron buscando un reemplazo, pero pues digo, la verdad es que nadie se avienta a hacer las cosas que yo hago, ¿no? Entonces me volvieron a llamar después, pero ahora sí que siempre bajo la lupa, ¿no? En este caso, por lo menos mientras estuvo este señor y todo su equipo, ¿no? Entonces sí, yo lo veo de esta manera, ¿no? O sea, pues te dicen, bueno, tú como investigador o como esto tienes libertad, pero no es cierto, nos están persiguiendo, siempre como dices, hay una presión, ¿no? Claro, entendemos la parte institucional, no digo que vayamos a ir contra la institución, pero también, claro, en el sentido, bueno, pues ya sobre todo de la seguridad, ¿no? O sea, la seguridad que se tiene, bueno, pues el trabajo que estoy haciendo, pues va a seguir, ¿no? También una cosa rápido, por ejemplo, a nosotros no nos daban seguro social, ahorita creo que ya no, pero por ejemplo yo tenía ISSSTE, no, pues todavía no, el ISSSTE, ¿no? Entonces, por ejemplo, el administrador no me quería dar ISSSTE, y le dije, oye, espérame, pues yo soy maestro de la ENA, y entonces me traje mi ISSSTE al museo, y me dice, no, es que va a ser muy difícil, que se tiene que pagar, pues digo, pues páguelo, ¿no? O sea, usted es el administrador, ese es su trabajo, ¿no? Y sí, o sea, los 400 y tantos pesos que te descuentan al mes, pero claro, es un aliviane porque también eso es una práctica de que no hagas antigüedad, de que no tengas años, ¿no? Todos ahora ya ni siquiera firmamos, antes firmamos un contrato medio leonino bastante, y ahora ya ni siquiera eso, ahora nos dicen que es el FUMP, ven, no sé qué fregos es eso, el formato único de cargo de personal, y entonces siempre que firmas el FUMP, el famoso FUMP, urge siempre, y entonces, y cuando lo firmas dice año de ingreso o esto, el mismo año y el mismo mes en el que estás firmando, ¿no? Entonces, bueno, pues es totalmente una ilegalidad, irregularidad, ¿no? O sea, que te hacen firmar ya ni siquiera un contrato, un formato de registro de personal en el cual dicen, claro, que también al mismo tiempo yo tengo ahí todos mis comprobantes de pago, ¿no? Y ahí los comprobantes de pago, sí, igual manera dicen, no tienes antigüedad, pero pues los tienes guardados desde años y años y años, amigo, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues ahí, ¿cómo se llama? Pues vas haciendo el expediente, pero también es eso, ¿no? Incluso nos decimos entre compañeros, guarda todos tus papeles, guarda tus recibos de pago, porque casi eventualmente vas a tener que demandar al INE alguna vez para quedarte con plaza, ¿no? Y pues, o sea, qué horrible situación tener que estar pensando en eso a futuro, ¿no? O sea, voy a tener que demandar y meterme un rollo y todo esto para ver si tengo una plaza, cuando en mi caso yo llevo más de 15 años trabajando en el INE, pues bueno, ¿no? Y bueno, pues obviamente, pues sí, la diferencia entre investigadores de base y investigadores contratados, pues sí se siente, porque evidentemente investigadores de base, bueno, pues tienen vales de despensa, tienen más tienen vacaciones, van acumulando obviamente los rapseos, ¿no? Los rapseos, en el rapseo, cada trabajo que tú haces, pues bueno, publicación,
tanto caso te vas dando puntos y puedes subir de nivel, ¿no? Puedes subir de nivel. Nosotros no, nosotros podemos estar dejando el alma igual que muchos compañeros de base, ¿no? Y eso no repercute absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí, o sea, no es tanto, uno diría, el dinero, ¿no? Y bueno, evidentemente los sueldos sí hay una gran diferencia, ¿no? O sea, eso no lo vamos a negar, ¿no? Pero sobre todo es la parte de no sentir valorado tu esfuerzo, tu trabajo, ¿no? O sea, la institución que te formó, la institución para la que trabajas, la institución por la que dejas el alma muchas veces, te la pasas horas, obviamente no te pagan horas extras, ¿no? Y en mi caso, que hasta la vas a representar afuera del país, vas a poner el nombre de México en alto, haces exposiciones internacionales, y bueno, pues sí, muy bonito y todo, pero a la hora de la hora, a eso no importa, ¿no? O sea, ahí está su sueldo, ¿no? Poco, mucho, ajá. Pero ya si queremos deprimirnos, pues bueno, ya le preguntamos a otro tipo de personas, otras carreras, cuánto ganan, y les dices cuánto ganas tú, y dices, por tan poquito tienes tantos problemas y tanto trabajo, yo no haría eso, ¿no? Entonces, bueno, pues uno lo hace porque le gusta, ¿no? Pero sí, o sea, no, siento que no es parejo, y bueno, lo único creo que así nos salva en ese sentido es que muchos de los compañeros investigadores de base, bueno, pues no han dejado de ser personas sensibles, personas, y siempre nos brindan apoyo, ¿no? Pero, pues sí hay una diferencia, ¿no? Y administrativamente, sí, uno siente, pues esa manera de que, pues perdón por mi francés, pero, o sea, pues cualquier administrador, cualquier jefecito que se sienta con un poco de poder, porque que se sube, ya se siente que te puede quitar, o puede quitar a esto, porque a él se le ocurrió, ¿no? Porque él considera que en la administración, pues necesita otro asistente de contaduría o otro, y puede quitar a un investigador para poner a alguien más, ¿no? Digo, no saben ustedes los números perfectos, o sea, el balance entre administrativos e investigadores en el INAH es bestial, ¿no? O sea, tenemos un instituto lleno de gente de burócratas, ¿no? De burócratas que no sé ni siquiera para qué sirven, y investigadores tenemos así, ¿no? Inclusive hay gente que ha ido al museo del INAH, ¿no? Y no sabe que el Museo de las Culturas es el Museo de las Culturas. Entonces, hasta donde llegó uno, me dijo, oye, un abogado, que porque andaba de lo de esto. Y yo, oiga, este edificio es muy bonito, ¿qué es? Yo, sí, pendejo, pues ese es el Museo es Moneda 3, el Museo Nacional, aquí surgió el INAH. Ah, no, pues yo no sé de eso, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos donde trabajas, sabe un poquito de tu historia, ¿no? Pero no, pues eso no. Entonces, bueno, pues esa sería como mi reflexión. Uh-huh. Nos da ya su visión un trabajador actual. Vamos a las dos compañeras que ya no están trabajando para terminar luego contigo, Daniela. Elian, ¿qué nos puedes contar de cómo eran tus condiciones de trabajo, tu sueldo, tu relación administrativa con el INAH mientras que estuviste? Quiero recordar que estas pláticas surgen un poco precisamente o un mucho a raíz de la política de austeridad y del recorte presupuestal que, si bien viene desde sexenios anteriores, en se ha agudizado. Elian, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, pues en la sección de registro yo estuve trabajando 3 años, 3 meses. Durante ese tiempo sí hubo, me contrataron como compactada. No entendía qué era eso hasta que supe que te compactan todo, hasta el salario. Y pues las vacaciones, o sea, creo que solamente nos daban 10 días de vacaciones. Pero era elegir como los días en los que tú querías tomarlos. Y la otra es que para mí sí fue un cambio como muy, muy drástico, fue que me daban contratos de 6 meses y ya después me lo redujeron a contratos de 3 meses. Entonces dije, ¿qué está pasando? Sí, cuando me daban los de 6 meses yo pedía mi contrato, y no me lo daban casi hasta que se acababan ya de cumplir los 6 meses. Entonces técnicamente estaba trabajando sin contrato. O sea, pasaban ese tipo de cosas que yo decía, pues, ¿qué onda? ¿Cómo me vas a dar? O sea, te firmo un contrato cuando ya lo terminé de trabajar, ¿no? Entonces también es como, ahí pues sí te pagaban, pero de todos modos
se sentía como que algo estaba mal. Pedía siempre copias de los contratos y pues nunca me daban copia del contrato. Es que ya que lo firmen y lo regresen y esto y el otro. Algo que me pasó también en el centro INA fue que, por ejemplo, pues técnicamente sí exigí que nos dieran credenciales para identificarnos, porque saliendo pues a campo tú llegas y soy del INA, pero pues ¿cómo les demuestras? Pues traes tu oficio de comisión, pero pues también necesitábamos como algo más oficial para que si tuvieran la confianza de dejarnos entrar a su casa, registrar, etcétera, ¿no? Entonces sí hubo varias cosillas que, por ejemplo, a mí, o sea, yo no podía entender por qué no las hacían, porque se me hacía que eran bastante lógicas en ese aspecto, como una simple credencial, ¿no? O cuando te mandaban a cuidar sitios arqueológicos sin credenciales, sin una camisa que te identificara, o sea, ese tipo de cosas que nos mandaban a los compactados, es de decir, en los del 21 de marzo y todo eso, íbamos nosotros, ¿no? O sea, no, a mí me mandaban al Istépete y no me tocó estar ahí con un investigador de base cuidando el Istépete, la verdad, o sea, siempre éramos hasta los que estaban en las abogadas, incluso a ellos las enviaban, ¿no? Entonces, sí, el contrato de compactado a mí me hacía mucho ruido por lo del checar, por ejemplo, que si nosotros nos pasábamos de ciertos minutos, nos empezaban a rebajar los minutos. Entonces era una cosa como súper extraña, porque yo le decía al asistente del administrador, le decía, oye, pues que ¿por qué me rebajas minutos? Y cuando yo salgo a campo, que termino 8 de la noche o 9 de la noche, no me pagas horas extras. O sea, no tiene para mí un balance en el trabajo que tú hacías en campo, porque de verdad es exhaustivo, y aparte te rebajan, ¿no? Entonces decía, ay, ¿qué está pasando? O sea, esto no está bien, hay que, pues necesitamos arreglarlo, ponerle como una flecha roja a esto, porque una de las cuestiones por las que yo renuncié al INA, justamente fue como sentir una falta de valoración por el trabajo. En la sección de registro, pues el dinero, como ustedes saben, no llega en enero. Entonces tienes unos meses donde no llega dinero, después a la mitad del año llega, y los últimos años pues es para administración, tampoco te da dinero para salir. Entonces hice una administración del dinero y del tiempo que se repartía para salir a campo, donde esos meses yo trabajaba en gabinete subiendo las colecciones, e incluso puse en orden el archivo de la sección de registro, vaciado en una base de datos, para poder acceder más fácil a ellos y tener toda la información que te piden en transparencia, etcétera, o incluso para ver colecciones que ya tenían muchos años y tenían ciertos problemas, reportarlos. Y todo ese tipo de cosas donde había como ya mucho jugo de dónde sacarle, porque muchos, cuando vieron ese resultado, empezaron a interesarse en colecciones, en analizar colecciones. O sea, eso es a lo que voy, cuando tú sabes o tienes control de lo que tienes y puedes mostrarlo fácilmente, ¿no? Bueno, fácilmente. Entonces, en ese aspecto yo creo que aquí fue pues sí, como no sentir que se reconoce tu trabajo. Y la verdad son muchas horas de trabajo, de 9 a 6 en estar sentado ahí, ¿no? Luego se fijan si te sales, si no te sales, a qué hora te sales, por qué te sales, a qué hora vuelves, y es así de, ay, o sea, te estoy dando productos. Solamente fui a relajarme las piernas de estar aquí sentada, y hasta aumenté de peso de estar tanto tiempo sentada. Porque, o sea, lo digo en el sentido de que, pues el trabajo al final sí afecta a tu físico, o sí afecta como a la persona, ¿no? Tanto en tus niveles de profesionalización, pero también en salud, o sea, físicamente hablando. Y eso es algo también que yo notaba, como que no me sentía saludable ya en el espacio, pero me gustaba mucho el trabajo.
O sea, me gustaba mucho las obras con las que yo estaba ahí cerca, me gustaba mucho estudiarlas, me gustaba mucho analizar todo lo que me encontré en el archivo, pues eso me encantaba y era como sopesar estas dos cosas de una insatisfacción a veces monetaria y laboral y de salud contra todo lo que te gusta y te apasiona, porque en realidad pues por eso al final yo creo que los que estamos encaminados hacia las ciencias sociales, antropológicas, humanas, pues es porque estamos convencidos de algo, o sea, algo nos mueve, ¿no? No nos vamos a hacer millonarios, al menos que nos metamos a otro tipo de business, pero creo que sí es como estar muy convencido de lo que quieres hacer. A mí me encantó y aprendí bastante, ¿no? Una de las cosas que cuando me fui me decían, ¿pero qué te llevaste del Lina? O sea, pues a lo mejor suena muy ridículo, pero me llevé la burocracia también, o sea, entender cómo se mueve el mundo o sea, de los oficios, de cómo tienen que ir, de los organigramas, de como ordenamiento en el que se deben de hacer las cosas, como que te enseña mucho de la vida. Entonces, eso también es de las cosas que también me llevo, no todo es malo, pero yo sí renuncié y este contrato de compactado se pasó a otro restaurador que yo le di también una capacitación para que no, como que no viviera lo mismo que yo viví, sino que ya tuviera todas las bases y cómo hacerlo. Pues ya él continuó y ahora yo sé que ya no hay nadie en la sección de registro, ¿no? Cuando, como les había comentado, solamente era el único estado donde quedaba esta sección de registro. Entonces ese tipo de decisiones que se toman también, ya viéndolo desde afuera y sabiendo cómo funciona y para qué es una sección de registro, sí, para mí fue una mala decisión. No sé bajo qué fundamentos, pros y contras o criterios tuvieron, pues, pero justo me fui en ese momento donde empezó el caos en el INA y que estos contratos de 6 meses se redujeron a 3. Con los de la subdirección de registro yo me llevaba súper bien y eran muy amables conmigo en darme toda la información, pero a mí me daba mucha risa cuando me decían, bueno, cuando vayas a registrar, dile a tu fotógrafo que haga esto y dile a tu registrador que haga esto otro, y pues claro que yo me moría de risa porque decía, pues yo soy la única en la sección de registros, no tengo fotógrafo ni capturador ni no sé qué tanto, ¿no? Entonces, en ese lado también se veía que las realidades hasta dentro del mismo instituto no estaban socializadas, porque yo no podía creer que no, primero, que pocos supieran que había una sección de registro en Jalisco, y la otra, bajo qué condiciones estaba esa sección, ¿no? Entonces, hice buenas relaciones con estos otros registradores que también eran compactados, creo que solo quedaban 1 o 2 bases de registro en la Ciudad de México y ya no había en ninguna parte del país. Entonces, son jóvenes, entonces yo creo que todavía las siguen teniendo, pero también esas plazas ya se habían acabado, las de registro, o habían desaparecido, o se habían como mutado, no sé, porque luego las plazas para mí son como monstruos que se transforman y se van de un lado a otro. No entiendo muy bien por qué no, por qué hacen tantos movimientos con eso, pues, porque dejan unas áreas, solas en ese aspecto. O sea, si corren a alguien y las plazas se fueron, es así como, ay, ¿y ahora qué? Entonces, ese lado, por ejemplo, a mí nunca me gustó viéndolo objetivamente de esta flexibilidad que tiene el INA, que no es mala, pero luego se conjuntan todas hacia el centro, ¿no? Y se van perdiendo las plazas de los otros estados. Entonces, en las condiciones laborales, pues sí, pues faltaban muchas cosas, pero obviamente uno saca la chamba con lo que tiene, ¿no? Y pues, bueno, de posterior a eso fue cuando entré al proyecto de sistematización del Museo Regional de Guadalajara, donde sí era muy diferente, ¿no? O sea, ahí yo ya no tenía contrato, pero daba una factura también por servicios. Entonces, digo, es algo usual también en la restauración, cuando trabajas por fuera, y no me es ajeno, vaya.
O sea, toda esa parte a mí no me era ajena y pues yo hacía mis facturas, mis declaraciones y todo ese rollo, y otorgaba el servicio sin ningún inconveniente ni nada. O sea, es un mundo, digamos, al que yo sí estoy un poco acostumbrada. Y pues también en ese proyecto, pues Daniel y yo también le batallamos un montón, justo por la falta de presupuesto. Donde solamente pudo contratarme a mí y comprar un poco de material para los embalajes. Bueno, las condiciones en las que se trabajó en el Museo Regional de Guadalajara, también fueron, sobre todo por el presupuesto que se le dio a Dani para este proyecto de investigación, fue reducido. Y bueno, estamos hablando de la colección arqueológica, que es la mayoría o la mayor cantidad de objetos de este tipo que tiene el Museo Regional de Guadalajara. Entonces, solamente estaba yo ahí a cargo del proyecto y teníamos, al final fueron 2 temporadas y se trabajaron 7 meses. Entonces, sí hubo un trabajo muy extenso, en el sentido de que era mucha la información y muchos los procesos para que solamente se pudiera contratar a una persona. No es que el proyecto no los contemplara, estaba contemplado más personas para que pudieran estar como participando, pero al final pues reducciones más reducciones y luego la repartición de los panes de la iglesia entre los 12 discípulos de cada centro. Bueno, cada centroina tiene ahí sus proyectos, entonces pues llegaba una cantidad luego muy reducida para poder realizarlo. Entonces lo que a mí me impresionó en este sentido fue que una actividad que para mí, o sea, no solamente porque la trabajo, sino porque también me parece fundamental en un museo, que es cotejar y tener actualizados sus inventarios y la información en las obras, y era técnicamente el único en ese aspecto de los proyectos de investigación, se le diera tan poco recurso, sabiendo que es un museo con... O sea, después del Museo, el Nacional de las Culturas, no sé cuántas piezas tiene inventariadas, pero el del Virreinato, que también está muy parecido, todavía tiene más que el Museo Nacional del Virreinato, el Museo Regional de Guadalajara. Entonces, sí estamos hablando de un acervo bastante amplio y que es la base o el sustento de las investigaciones y las exhibiciones, ya sean itinerantes o sean de ahí propias del museo, donde digo, bueno, es que si el acervo está sosteniendo las investigaciones y los procesos que se hacen ahí, ¿cómo no le das un presupuesto para dar como mantenimiento documental, ¿no? En el sentido de que siempre hay una actualización para las piezas. Y bueno, al final trabajamos en el área de investigación, que es pues es muy reducido el espacio, y nos dimos cuenta de que trabajamos unas cajoneras, y de esas cajoneras el 60% no tenía número de inventario, las piezas, ¿no? Entonces también estamos hablando de que ahí hay un foco rojo, porque si no están inventariadas no existen, y si no existen, pues puede pasar lo que sea con esas piezas, ¿no? Y si puede pasar lo que sea, también pueden no investigarse o no son susceptibles luego de que si un investigador las está buscando, nunca va a encontrar esas obras, ¿no? Y eso en cuanto al producto que se pudo hacer solamente en 7 meses. Entonces, en este aspecto también los salarios, como preguntaba María Gracia, pues los salarios sí no eran amplios, no alcanzaba para mucho, pero también esta otra parte de poder, por ejemplo, aquí yo ya dividir el tiempo que podía trabajar en el museo y que podía trabajar obra aparte, pues me daba todavía ese gusto de seguir trabajando en documentación en acervos,
no dejarlo, nunca lo quise dejar de lado, en realidad el INA, pero sobre todo como en una plaza de restauración, me llamaba mucho la atención. Sin embargo, es complicadísimo y también preguntando era de no, una plaza, así como que son míticas o no sé cómo llamarlo, son una cosa acá que está etérea, donde a ver quién la puede alcanzar. Entonces, pues en ese tiempo, ya pasaron sus años, pues yo era más joven y tenía como ese entusiasmo de decir, no, claro que sí va a salir una y seguro me la voy a ganar y no, ya se fue difuminando con el tiempo y la realidad te sienta. Y ya pues de ahí pues afortunadamente sí el trabajo habla por sí solo y pude obtener este trabajo ahora en la universidad de restauración. Y pues como dicen los papás, senté cabeza y dejé a mi amor prohibido, el INA, aparte. Pero pues todavía sigo colaborando con él. Digo, estoy en el seminario de pintura virreinal, estoy en el seminario de investigación del Centro INA, porque también hice muchos amigos, muchos colegas que tienen proyectos interesantes y que también se la están jugando los de Plaza, pues, en que, digo, no los conozco a todos, pero a los que conozco, pues, tienen convicción, ¿no? Y siempre me han jalado así de, oye, Elian, vente y a una exposición de instrumentos musicales, una exposición de esto, o vamos a armar un foro de bla, bla, bla. O sea, sí me siguen trayendo a Lina y me gusta, o sea, me gusta por todo lo que se puede hacer. Creo que tiene unas grandes oportunidades de investigación y de trabajo, pero luego también duele mucho esta parte donde no te puedes integrar para hacerlo o no te dejan integrarte para hacerlo, ¿no? Y ves que las prioridades luego, no sé cómo, pero se disipan hacia lo que no es investigación. Y creo que ese es la base central, o es como a lo que se debería de enfocar más, ¿no? Y cada vez veo que se aleja más de ese aspecto. Entonces, mientras yo estuve ahí y tenía un poco más de presupuesto del que tiene ahora y en las participaciones, pues sí pude publicar, por ejemplo. Entonces, eso para mí también fue como muy, muy gratificante. Y lo otro es que siempre me han abierto las puertas, al menos el Museo Regional de Guadalajara, para seguir investigando. Y créanme, no lo he dejado, porque ahora como maestra de caballete hago colaboraciones con el Museo Regional para seguir estudiándolo. Ya desde la universidad, pero todavía estoy generando que se hagan prácticas de campo, que se hagan análisis, a los alumnos para que hagan tesis de investigación sobre los acervos del Museo Regional. O sea, en ese aspecto creo que hay que seguir como echándole humo a ver si el fuego de la pasión se vuelve a encender en el Museo Regional de Guadalajara, porque sí está como muy caótico y la verdad ver un museo muerto como lo estuvo el Regional de Guadalajara hace tiempo, duele, ¿no? Cuando quieres mucho como el espacio, el lugar o hasta tu profesión, luego duele ver ese tipo de decadencia, pero bueno, al final todavía sigo apostándole a los estudios de los acervos del museo, y en ese aspecto aunque ya no estoy como formando parte del INA, porque no me abrió su corazón, y sufrí sus golpes, pues sigo intentando poder dar ahí mi granito de arena para que siga haciéndose proyectos con él, ¿no? Pues Elian, eres una más de las que, como yo, nos sacaron del INA o nos salimos del INA, pero seguimos con la camiseta puesta. Muchas gracias por este amplio comentario. Fabiola, ¿qué nos puedes decir tú de de cómo te fue a ti en respecto a las condiciones de trabajo que tuviste en la DEAS comparada? Ahí en la Coordinación Nacional de Antropología, ¿no? Que, bueno, pues sí, me hacen reflexionar mucho las participaciones de Gerardo Taber y de Elian Orozco. Coincido con algunas o con la mayoría de lo que han dicho.
creo que también lo he padecido, pero en otra área, ¿no? Que es la cuestión de la difusión cultural, difusión y divulgación de la antropología, ¿no? Porque bueno, pues ahí en la Coordinación Nacional de Antropología tiene también a su cargo las otras direcciones, que es la Dirección de Etnología y Antropología Social, la de Lingüística y la de Antropología Física. Entonces es un colegiado pues bastante amplio, ¿no? Que la mayoría pues son investigadores especialistas en su gremio y la función que yo tenía ahí era como de dar a conocer todos estos trabajos, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchísimo campo de proyección laboral, pero las tensiones laborales que yo viví, pues tenían que ver en relación a que había poco presupuesto y en este sentido el área de difusión no tenía presupuestado nada, es decir, al yo ser contratada, yo no tenía la capacidad de monitorear ni de tomar decisiones sobre lo que se presupuestaba, puesto que la persona que tenía la base y una subdirección era la que tomaba las decisiones de las partidas. Y entonces siempre estaba yo como pues en la sobrevivencia en ese sentido, ¿no? Si se necesitaba algo, ir a tocar puertas a las áreas correspondientes de la misma coordinación para saber si había alguna posibilidad de conseguir presupuesto, ¿no? Las herramientas de trabajo, y creo que ya lo han mencionado ambos, Gerardo y Elian, es que, bueno, en mi caso yo tuve que poner parte de mis herramientas de trabajo, ¿no? Digamos, y de internet, es decir, eso del capítulo 5000 en ese momento, pues estaba cerrado, ¿no? No había nada para comprar cuestiones de tecnología, y pues yo tenía que comprar mis datos de internet para cubrir a los investigadores en alguna ponencia, usar mis propias herramientas para tomar fotografías, hacer videos, es decir, a nosotros se nos daba unos objetivos clave, una misión, y yo tenía que responder a ese trabajo con un poco de tensión, ¿no? O mucha tensión, porque pues está esta cuestión que también han mencionado, ¿no? De que primero éramos contratados por 6 meses, luego 3 meses y luego 1 mes. Entonces, siempre había como esta tensión entre que si no entregabas tu trabajo en tiempo y forma, pues no te contrataban el próximo mes, ¿no? Entonces, creo que vivir con esa tensión ya es demasiado, demasiado estresante. Claro que también viví esta evidencia de personal, ¿no? Personal operativo. A lo que voy es que, pues, nos convertimos en todólogos, ¿no? Era mi jefa, sin sueldo de jefatura y sin nombramiento como tal, ¿no? Sino que solo era un salario que daba como honorarios, ¿no? Estas funciones, pero no realmente como parte de una estructura. No hay una jefatura, un puesto de base de jefatura de divulgación en ninguna parte del INAH. La única es la de divulgación, la centralizada, pero en cada área, en cada estado o en cada área de trabajo, pues eso se crea como etéreamente, como dice Elian, ¿no? Entonces, bueno, somos todólogos, jefes, secretarias, administradoras, ¿no? Esta cuestión de si ya te dieron algún presupuesto mínimo para comprar, por ejemplo, algo que se requiera para una presentación del libro, o presentación de revista, o conferencia, o seminario, porque todas esas cosas también las llegué a organizar y a gestionar con otras áreas, que también era parte de mi trabajo. Pues, teníamos que estar todo el tiempo en la búsqueda de que todas las cosas coincidieran, ¿no? Que todo se diera para que este trabajo saliera. Y bueno, pues no había gran presupuesto para las herramientas cotidianas de trabajo, ¿no? Sí, obviamente te dotan de un equipo de computación, ¿no? Y puedes imprimir los que tengan, ¿no? Porque cada vez con la austeridad, pues he comentado con otras áreas y me han dicho que, bueno, a veces ni para papelería ya hay, ¿no? Ahorita con estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, también creo que ser todóloga, pues es compenetrarte no solo en una actividad que es tu profesión,
sino que tienes que conocer las diferentes formas operativas del instituto, y entonces creo que como contratados, estamos como en un intersticio entre el deber hacer tu trabajo profesionalmente por tu profesión, pero también estar en esta tensión con, por ejemplo, en mi caso, que no tenía apoyo secretarial y que pues de pronto eran como demasiadas secretarias para una sola persona, pero los demás no teníamos, porque no teníamos la jerarquía, ¿no? Y ser contratado es estar un poco en el limbo, ¿no? Ahora, esto de resolver lo operativo versus lo académico, ¿no? Creo que, es decir, llevar en orden y forma todas las actividades operativas, pues restan también algunas actividades académicas, ¿no? Yo considero que algo bueno que pueda también salir de este foro, de este espacio, pues es que tenemos que espacializar todas estas, verbalizar y espacializar todas estas problemáticas, porque seguramente vamos a coincidir, o quienes nos escuchen, espero que también coincidan, ¿no? Con nuestras problemáticas vividas, encarnadas, ¿no? Desde la experiencia, desde nuestros cuerpos. Y bueno, también creo que me he enfrentado en 20 años como servidora pública a los cambios constantes, no solo en la toma de decisión hacia dónde se va el recurso, sino también en las normas y en los lineamientos de operación. Han cambiado drásticamente cada sexenio, cada año, y bueno, eso es una labor muy importante a nosotros que nos gusta y que estamos en la antropología, en la comunicación, en todas estas labores que lleva a cabo el INAH, pues obviamente tenemos que leerlas, aprenderlas y manejarlas, ¿no? No es solamente nuestra expertise o nuestra especialidad o nuestros temas que nos gustan, porque pues finalmente todo va a recaer en qué tan diestras seamos para poder canalizar lo poco que hay para llevar a cabo nuestro trabajo. Por lo tanto, yo creo que es importante mencionar la precarización del trabajo en la que estamos a nivel nacional, global, local, y que bueno, obviamente esta precarización del trabajo académico que favorece pues también la inseguridad de los salarios y contratos con una duración terminada por encima de las fórmulas de empleo, ¿no? Esto genera una inestabilidad, y esta es otra parte, otra tensión, ¿no? También considero que no tenemos como contratados viáticos. Entonces, al no tener viáticos, nuestro trabajo se rescinde a un solo campo de acción y que está en el espacio de tu mismo área de trabajo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay muchos, digamos que el INAH tiene centros en todo el país, y entonces este diálogo también para descentralizar y sobre todo en temáticas de divulgación y de difusión, pues creo que sí es necesario tomar nota de esto, ¿no? Porque se trabaja mucho, pero de pronto no se dice exactamente todo lo que se hace, ¿no? Considero también que como no tenemos viáticos, y esto creo que lo observé, lo presencié, digamos, con los antropólogos del proyecto que en ese entonces se llamaba Etnografía, ahora ya no, parece ser que ya no está ese proyecto, pero que estuvo durante 25 años a pie, ¿no? En pie, pues obviamente ellos fueron muy castigados, digamos, con los viáticos para salir a hacer trabajo de campo. También creo que es importante decir que hacer trabajo de campo es ya pues también más delicado, ¿no? Por toda la inseguridad, las violencias y demás, ¿no? Entonces yo creo que también habría que tomar nota de todas estas circunstancias que salen también de la estructura, pero que nos permean por nuestras actividades laborales, ¿no? También, bueno, también tomar en cuenta, ¿no? Que todas estas políticas procesuales pues son de índole neoliberalista y desarrollista, ¿no? Entonces, eso también hace que cada vez las tomas de decisiones pues sean más jerárquicas, hegemónicas y patriarcales, lo que constriñe nuestro trabajo de campo,
trabajo con personas y evidentemente pues con este capital humano, ¿no? A cualquier nivel, ¿no? O sea, no importa el tipo de contrato que tengas, creo que es muy importante preguntarnos ahora cómo atender lo que nos compete como servidores públicos, ya seamos contratados o de base o directores en puesto político temporal, ¿no? Y bueno, hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Tocaste puntos muy, muy sensibles a nivel de la Administración Federal en general. Elian lo hizo más y Taber lo hicieron más en el sentido del INA y de los museos, estas cosas. Daniela, tú que has andado muy metida en el movimiento de los contratados, ¿qué nos puedes decir en esto? Ya para cerrar, porque ya tenemos tanto tiempo. Ya, pues hay como varias cosas, ¿no? Ya también retomando un poco de lo que hablaron los compañeros. Bueno, que yo que he tenido oportunidad de estar en proyectos, ¿no? De campo. Por un lado está esta contratación de terceros en la que pues uno depende del dinero de particulares, ¿no? Y una de las grandes ventajas es que pues estos te dan prestaciones, ¿no? Te dan prestaciones y tienes acceso a diferentes pues, beneficios, pues el aguinaldo, prima vacacional, seguro social, ¿no? Sin embargo, también eso pues da pie a que a veces no hay un contrato, ¿no? También no hay un contrato de por medio, solamente son acuerdos de palabras, y eso, pues al menos yo tuve la experiencia de estar en un proyecto en el que pues, se me exigía trabajar 24/7, ¿no? En el que sí recibí apoyo económico dentro del proyecto para, por ejemplo, irme a presentar a Estados Unidos, ¿no? A dar conferencias. Sin embargo, yo considero que eso no tenía por qué repercutir en que a mí se me estuviera pidiendo trabajo en sábados en la noche, domingos en la mañana o domingos muy tarde, ¿no? Cuando yo de lunes a viernes estaba trabajando de 8 a 4 de la tarde, ¿no? Cumpliendo un horario, pues sí, un horario laboral, ¿no? Entonces, por ese lado, pues ese es como la problemática que se ve cuando un particular te contrata o cuando el dinero viene de externos, ¿no? O bien se sienten con la autoridad también pues que no saben tus tiempos como investigador del INAH y te empiezan a meter a sus reglamentos de trabajo, a sus permisos de trabajo, que pues muchas veces tú tus actividades no competen con ello, ¿no? O sea, compañeros en los que dicen, no, pues nos vamos a ir a hacer trabajo de laboratorio a la casa en lo que nos estamos quedando y como los de las empresas ya no los ven, ya no están trabajando y les dejan de pagar, ¿no? Entonces, por un lado, ese tipo de problemas se ven lamentablemente. Y por otro lado, pues está esta situación que decía esta María sobre cuando uno trabaja directamente para el INAH, cuando nuestro recurso salarial está entrando a las cuentas, pues se encuentran esos problemas de faltas de pago, de que pues, quién sabe a dónde se va el recurso, ¿no? Mi primera experiencia así fue en el Museo de Antropología e Historia. Yo estuve trabajando para la exposición Golfo, Mosaico Ancestral, y no sé, pero al menos yo me quedé en que no hubo catálogo de esa exposición porque yo lo estaba editando y a mí la doctora con la que estuve trabajando un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Ya no vengas. Me acaban de decir que ya no hay dinero para pagar. ¿No? Me dijo, y la verdad yo prefiero que te vayas a que estés aquí y que termine el mes y no recibas nada, ¿no? Entonces, pues yo dejé de trabajar y ya pues, meses después se presentó la exposición como se pudo porque tuvo demasiados problemas, ¿no? Internamente, entre estos pues mi falta de pago y ni siquiera salió un catálogo, ¿no? Cuando yo estaba pues a cargo de eso, que es un documento importante en el que estaban ahí más de 10 investigadores presentando un artículo de investigación que yo estuve editando y pues que ni siquiera salió a la luz, ¿no? Y ahorita la última problemática que hemos tenido pues es, inicialmente éramos 5 proyectos que estábamos haciendo salvamentos en diferentes inmediaciones de la Ciudad de México, centro histórico, para lo que es el Instituto de Vivienda, ¿no? Que son proyectos prioritarios para la administración en curso y que sin embargo, como el dinero de esta institución entró al INAH, pues ha habido un retraso terrible en los pagos, ¿no? Y algo que también ya había comentado Gerardo, la famosa pago de fianza y la licitación de tu puesto, ¿no? Cuando uno ya
uno ya hizo un proyecto de investigación, uno ya lo entregó al Consejo de Arqueología, el Consejo de Arqueología, las mismas autoridades que te contratan en la Dirección de Salvamento saben que eres tú el responsable y el coordinador de este trabajo, y sin embargo, pues no tenemos claro, también internamente se echan mucho la bolita, por un lado nos dicen que es Hacienda, por otro lado que es la cuestión de financieros del INAH, por otro lado que son el área de recursos materiales. El punto es que por angas o mangas, pues lamentablemente hemos tenido que juntarnos poco más de 20 arqueólogos para, sí, de entrada, poner una postura muy fija en el que nosotros no vamos a pagar ninguna fianza, ¿no? O sea, de entrada tenemos un sueldo que no cubre nuestras, porque es un sueldo que sí está bajo el tabulador, sin embargo, no es coherente que nos fijen nuestro salario conforme al tabulador cuando no tenemos las prestaciones que tiene alguien de base, ¿no? O sea, no nos dan absolutamente nada, nosotros solamente recibimos nuestro pago mensual, entregamos una factura a cambio y ya. Ahora nos están pidiendo que se pague una fianza, pues nosotros dijimos no la vamos a pagar. Se nos estaba pidiendo que juntáramos a otros 2 compañeros para que si fingiera una licitación de nuestro puesto, pues de igual manera dijimos no lo vamos a buscar. Incluso el secretario Pedro Velázquez nos comentó en una reunión que tuvimos en el mes de mayo, que eso era parte del trabajo del área administrativa de Dirección de Salvamento, ¿no? Sin embargo, esta área hasta el día de hoy se ha cruzado de brazos, solamente justificando que como no tiene contacto con la gente del medio, pues ella de dónde va a buscar, ¿no? Entonces, algo que tristemente ahorita ha hecho que mi proyecto y a mi gente se nos deban 2 meses de trabajo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Cuando uno va y habla con su jefe inmediato, te dicen, bueno, pero sí estás trabajando, ¿no? Claro que estoy trabajando, ¿no? O sea, porque además es eso, pero no tiene que cumplir tiempos, ¿no? En algún momento sí se suspendieron las actividades diciendo, bueno, ¿por qué voy a seguir trabajando si no se me está pagando, ¿no? Pero pues también uno no puede, pues ser así como, no sé, como un topógrafo que me tocó alguna vez, ¿no? En el que llegaron y nos dijeron, no, pues la empresa ya no va a pagar. El topógrafo agarró sus cosas y dijo, perfecto, se envían, me van a pagar y me voy, gracias, ¿no? Sin embargo, los arqueólogos dijimos, híjoles, no, pues el compromiso, el material, no sé qué, y pues ahí estuvimos. Yo todavía estuve 2 meses trabajando sin sueldo con mi compromiso ético de entregar mis informes, ¿no? Y ahorita en la misma manera, pues estamos los 3 arqueólogos que estamos trabajando ahorita en este proyecto, ¿no? Nuestro tiempo, el tiempo que se nos asignó, pues es hasta el mes de agosto, ¿no? Sin embargo, pues no podemos quedarnos pausados esperando a que nos llegue el dinero, a que las áreas internas del INAH nos saquen un contrato que nos están pidiendo. Se están pidiendo las licitaciones, aunque nosotros no las hagamos, de todos modos la gente interna tiene que buscar a los colegas para hacer la licitación, y en todo ese inter, pues nosotros no tenemos un pago. Y tanto mis colegas como yo, pues ya tenemos proyectos en puerta que no podemos postergar, ya tenemos otros proyectos que nos están esperando o en busca de un nuevo proyecto para seguir generando, y pues tenemos que terminar esto, ¿no? Entonces, digo, yo tengo el deber ético de entregar todo lo que excavamos, todo lo que hicimos y el informe correspondiente, ¿no? Sin embargo, de la misma manera, quiero que a mí el instituto me responda con este sueldo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como comentaba Estelain, uno se cansa de este romanticismo, de ponerse la playera, porque es bien bonito. A mí me encanta la excavación, toda mi carrera yo la he hecho siempre en campo, no soy de quedarme en trabajo de gabinete nada más, pero también uno se cansa, ¿no? Y al menos yo en lo personal, yo no quiero verme en 20 años, en 15 años, en la situación en la que yo estoy ahorita, esperando un proyecto, esperando que me paguen, ¿no? O sea, yo sí quiero una estabilidad económica, porque ¿qué es lo que pasa? Y es lo que he hablado con muchísimos colegas a lo largo del tiempo. Trabajas 3 meses, trabajas 4 meses, si bien te vas, se te paga puntual, se acaba y luego te quedas sin trabajo.
y lo poco mucho que hayas ahorrado es lo que te acabas en ese tiempo que no tienes un proyecto o que no tienes un trabajo. Llega un momento en que se acaba ese dinero, empiezas a pedir préstamo a familiares, tarjetas de crédito, llega un nuevo proyecto y el dinero que empiezas a generar es para pagar esas deudas. Entonces uno no puede aportarle ni a la Afore, no puede uno aportar al seguro voluntario, no puede uno termina viviendo al día, ¿no? Y uno no puede hacerse de un ahorro que le permita cuando uno sea grande, pues tener una vida ya, no hablemos de comodidades, hablemos de una vida decente, ¿no? Finalmente cuando uno llegue a una edad en la que uno va a requerir más cuidados a la salud, a la alimentación, ahorita uno está joven, el cuerpo aguanta, ¿no? No comer, desvelarse, corre, le llega puntual al predio, viaja, vete 2 meses, 3 meses de casa y regresa, pero llega un momento en que uno se cansa, además de que uno hace familia, ¿no? Compañeros que tienen niños y que están esperando el pago y no llega, ¿no? Gente que estuvo esperando 5 o 6 meses un pago que jamás llegó y ahorita pues mejor están en atención al cliente, ¿no? Recibiendo llamadas de gente que tiene problemas con su computadora, ¿no? Y las experiencias que digo son reales. Entonces yo creo que esa situación pues burocrática, tanto los candados que hay, yo no dudo que Hacienda esté buscando regular los recursos que se le entregan al instituto, ¿no? Pero lamentablemente la gente interna, al área administrativa, pues yo no sé, yo no quiero hablar a lo que no sé, estén haciendo su trabajo, que es para que ya hubieran avanzado, ya hubieran destrabado nuestros contratos, y un presupuesto que el INVI entregó desde noviembre del 2021, estamos a agosto del 2022, y tenemos sueldos parados, ¿no? Entonces, esa es la situación que yo he vivido en estos últimos meses, y pues claro, ¿no? O sea, es un tope, ¿no? De entrada a la cuestión laboral, y pues no se diga el área de investigación, ¿no? Que también mencionaban a las compañeras, ¿no? O sea, uno termina, pues sí, por el amor al arte, uno sigue buscando seguir generando, dar ponencias, publicaciones, pero pues todo va de nuestro bolsillo, ¿no? A diferencia de alguien de base que pues tiene el derecho a que se le financie un coloquio internacional, un coloquio nacional al año, ¿no? Reciben pues bonificaciones por toda su producción académica, algo que nosotros pues no lo hacemos, ¿no? Y tiene uno que buscar la manera, o sea, si uno quiere seguir en esto, buscar la manera, ¿no? O sea, yo en lo personal ahorita pues preferí ya mejor, pues, o sea, de entrada tengo que seguirme capacitando, ¿no? Quiero entrar a la maestría, pero la maestría es ¿para qué? Para poder analizar un material que yo saqué hace 6 años, que como se nos quitó el presupuesto, como se nos dejó de pagar, pues ahí se quedó. Y es un material precioso que le brinda muchísima información a la arqueología de México y que si uno no tiene el interés, pues ahí se queda, ¿no? E infinidad de veces lo he escuchado y hasta es cliché la frase, ¿no? Pero las bodegas de Lina están llenas de material que quién sabe si algún día vaya a ver la luz, ¿no? Algún día se vaya a presentar en un museo, ¿no? Entre que si si hay alguien que le interese trabajarlo, pero pues no podemos hacerlo sin comer, ¿no? Al día, entonces o trabajas o sacas una investigación, ¿no? Y pues bueno, creo que ya me extendí muchísimo, gracias. Pues muchísimas gracias a los 4 por sus testimonios, por sus reflexiones, pero sobre todo pues por el amor al cuidado, difusión, investigación, conservación del patrimonio que creamos día a día todos y cada uno de los mexicanos y de los diferentes pueblos que integran esta nación. Lo que nos dejan a ustedes, yo lo sintetizaría en algo que mencionó Fabiola, la precarización constante en el empleo. En cierto sentido, de muchas de las cosas que estaban diciendo, yo como jubilada me sentí identificada con ustedes porque créanme que las condiciones en que nos tienen a los jubilados son muy malas. O sea, el salario cuando te jubilas del instituto se reduce a más de la mitad, en más de la mitad de lo que ganas cuando estás en activo. Entonces, bueno, total, una falta de seguridad social, de seguridad médica, afectaciones a la salud, falta de reconocimiento, falta de conocimiento institucional, precarización en general del trabajo y
no sé cómo mencionarlo para no ir a causar bronca, pero digamos incumplimiento de la ley, por no hablar más fuerte, en cuanto al derecho a la seguridad en el empleo, el derecho al derecho humano al trabajo, el derecho a la salud que se ve afectado por muchas de las cosas que pasan, el derecho sobre todo a una vida digna y el derecho de los mexicanos a que su patrimonio, sus bienes culturales se cultiven, se cuiden y que eso es algo que nos afecta a todos. Pues compañeros, muchas gracias por su participación en esto, en este espacio y muchas gracias sobre todo por su labor y por el amor, ahora sí, medio perverso del que nos hablaba Elian, en el sentido de nos tratan mal, pero seguimos tercos en el amor a la investigación, al trabajo, a la arqueología, a todas estas cosas. Entonces, pues sí somos un poquito medio perversos nosotros, ¿no? De que nos tratan mal y a pesar de eso, seguimos dándole y luchando por todas estas cosas. Pero también somos dignos en ese sentido, porque a diferencia de las instituciones, pues que están haciendo trampa cada rato, seguimos en esto. Esta es la penúltima charla de esta serie, en donde se ha tratado de ver la vinculación de la investigación del INAH con la sociedad y con la defensa del patrimonio, y en esta ocasión también con el maltrato a quienes lo hacen. Bueno, pues me despido, les agradezco y muchísimas gracias y adelante.